En primer lugar, muchas gracias, ¿no? De poder compartir la mesa, ¿no? Con investigadores de este periodo tan importante que de alguna manera es necesario todavía reflexionar, ¿no? A partir de las exposiciones, ¿no? De compañeros aquí de historia, más que abrirme de alguna manera de repente certeza sobre el proceso de la independencia, me abren unas preguntas que para mí son sumamente importantes porque me ayudan a investigar un poco más y poder adentrarme más en este tema, ¿no? Bueno, haré entonces la introducción, ¿no? Al tema así de manera general y poder ver de alguna manera las conclusiones y las preguntas más puntuales, ¿no? Bueno, si bien, ¿no? Vamos a establecernos hacia los años de 1810, ¿no? Hacia 1810 estamos en el contexto de las Cortes de Cádiz, contexto en el cual de alguna manera se está impulsando diferentes medidas, podemos ser más que liberales, más de corte de libertad, ¿no? Entre ellas fundamentalmente la libertad de prensa, que de alguna manera tiene que acatarse también en los territorios coloniales, ¿no? Estamos en un contexto en el cual está gobernando el virrey Fernando de Abascal estos territorios. Hay toda una convulsión en América Latina, producto de lo que ha sido pues la formación de las cortes por allá y por estos lados la formación de las llamadas juntas de gobierno, ¿no? Bueno, el presente, ¿no? La presente investigación tiene como objetivo, ¿no? Confrontar de alguna manera o analizar la confrontación entre el periódico El Peruano y el virrey Abascal en un contexto en el cual la libertad de imprenta decretada en Cádiz de 1810 dio pie al surgimiento de un nuevo tipo de periodismo, ¿no? De corte, podemos decirle, ¿no? Con todos sus matices, de repente de corte liberal o inclusive constitucionalista. Si bien es cierto, ya existían periódicos, muchos de ellos impulsados principalmente por el gobierno, sin embargo, eran meramente muchas veces de información, los cuales no tenían una opinión política totalmente discordante con el gobierno vigente. En otros casos se va a presentar simplemente información indirecta para levantar la opinión pública mediata, ¿no? A partir de 1810 se implementó la libertad de imprenta en Cádiz. Esta llegaría con cierto retraso a Lima, dado que el virrey de turno veía peligroso la implementación de esta ley. La coyuntura del momento, la formación de las juntas de gobierno, la aparición de nivelos en Buenos Aires, las elecciones de diputados a partir de las Cortes, etc., eran cuestiones que preocupaban no solamente al virrey, sino también a la sociedad limeña. Esta última, de alguna manera, adicta al régimen, no tanto por su añoranza, sino por la búsqueda de la preservación de algunos de sus privilegios. Como se mencionaba en el proceso de las ponencias anteriores, no es que podamos definir a un bando de realista o patriota, ¿no? A ultranza, ¿no? Sino que cada uno de ellos defiende intereses, inclusive, ¿no? Dentro de su contexto. Además de que el gobierno se había apoyado en alguno de estos periódicos a través, ¿no? Bueno, de alguna manera decíamos, el surgimiento de la prensa constitucionalista tenía por objetivo central beneficiarse y sentar las bases de una cierta autonomía de la prensa particular, tocando temas que tenían que ver con la Corte de Cádiz, como lo reseña El Peruano. Cada cierta publicación, siempre había publicaciones acerca de qué estaba ocurriendo en España, cuáles eran las libertades, e inclusive, ¿no? De alguna manera se presentaban algunos documentos sobre la gente que había escuchado en algunos de repente lugares públicos y de cómo todos ensalzaban esta cuestión del apoyo a la libertad de España en pleno proceso de invasión, ¿no? Bueno, de ahí que se muestre una prensa que no tenía el mínimo a veces interés ni siquiera manifestar antes una posible separación de España, sino más bien apoyarse en las libertades provenientes de las Cortes para presentar el prestigio particular y ostentar cierta influencia política a través de cierto dominio de la opinión pública. Es así que aparece el periódico El Peruano, que en sus inicios solo difundía documentos o noticias de lo que pasaba en Europa y principalmente en el Corte de Cádiz. Es interesante, por ejemplo, dentro del periódico
cuando se dan las noticias sobre la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Manifiesta, ¿no?, que dicha Revolución Francesa de alguna manera se le ha pasado la mano, ¿no?, a los franceses. ¿Cómo es posible que hayan depuesto al rey? ¿Cómo es posible que hayan chocado de alguna manera con los intereses de la iglesia? Pero bueno, ese es el peruano de ese momento, ¿no? El periódico, ¿no? Bueno, podemos decir, no es de extrañar, ¿no?, que en este contexto, por ejemplo, uno de los que va a impulsar la producción de este periódico, el señor del Río, un antiguo conocido de Abascal, apoyará la publicación de este periódico. El conflicto de Abascal fue asumido principalmente por la Farrico, pero nuevamente la postura no era separatista, sino simplemente la de impulsar reformas hacia la apertura de la prensa en este contexto. Esto era peligroso para el gobierno de Abascal, dado que en otros territorios en Sudamérica se estaban tejiendo los albores de un proceso de emancipación. Y en el sur peruano, que no era ajeno a este proceso, y como lo han explicado de alguna manera en las exposiciones anteriores, la plebe también tenía ya participación en este proceso de lucha, ¿no? Bueno, de alguna manera también citar, ¿no?, algunos de los autores que han ido trabajando esto, ¿no?, como por ejemplo el profesor Arcovín, ¿no?, en la parte pues del diccionario sobre el pensamiento político de esta, o algunos conceptos, ¿no?, del pensamiento político de esta época. Entender, por ejemplo, la parte de liberal. ¿A qué le llamamos liberal? Es diferente entender liberal para los años del proceso de las corrientes libertadoras a entender el proceso de concepción liberal para el proceso de 1811 a 1810, en la cual, en un inicio, la connotación liberal está señalada principalmente hacia buscar las libertades que se habían establecido a partir del Acuerdo de Cádiz, como por ejemplo la libertad de prensa, ¿no? El liberalismo político, y es toda una discusión, ¿no?, en cuanto al Perú, ¿no? Una de las cosas que a veces se decía, ¿no?, a veces se entiende que el liberalismo político francés tiene que de alguna manera ser asumido como una suerte de copia y pega en el caso del liberalismo político a nivel de América, en el caso del Perú, y no es tanto así, ¿no? Es mucho más complejo y bueno, las investigaciones tendrían que de alguna manera darnos mayores, de repente, una mayor certeza de cómo se ha ido moviendo esto, ¿no? Entonces, lo que sí podemos mencionar es que hay una gran diferencia y entender el llamado liberalismo de repente de las Cortes de Cádiz, en medio de gente que está apoyando todavía pues el monarquismo, de lo que será pues el liberalismo francés, y menos pues hablar del liberalismo francés de la época republicana, ¿no? Bueno, el constitucionalismo, el objetivo principal va a ser apegarse a la posición liberal de 1812 o a los avances que se están dando en este proceso de la Corte de Cádiz, ¿no? Inclusive, en parte ya del proceso de la Corte de Cádiz, cuando se habla de igualdad en ciudadanos, cuando se habla de quién es aquí lo vamos a considerar ciudadano, se habla pues ciudadano desde el español hasta el que está en América, ¿no? Entonces España no termina en la península ibérica. España es desde lo que es desde la península y contiene a sus colonias. Entonces, de esa parte, la Corte de Cádiz no establece una suerte pues de ruptura, más bien todo debe estar unido, ¿no? Y es una de las concepciones que está dentro del periódico peruano cuando se habla de nación, ¿no? ¿Por qué de alguna manera enarbolar la defensa de España en medio de la invasión francesa? Porque todos pertenecemos a una sola nación y la nación está presente en el Perú y está presente en España, todo es parte de uno solo, ¿no? Pero en este contexto también vamos a tener a la figura del señor Abascal, ¿no?, del virrey Fernando Abascal. Algunas cuestiones generales sobre el caso de Abascal. Bueno, por aquí decimos, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, tenemos a un Abascal que va a tener que de alguna manera cumplir lo establecido de Cádiz, Abascal va a jugar sus fichas políticas en un tablero en el cual las Cortes, que si bien es cierto podían mermar su poder, sin embargo él estaba de alguna manera claro con el retorno del rey o la posibilidad de el restablecimiento de la monarquía, ¿no?
muchas de las reformas dictaminadas de Cádiz iban a ser retraídas. Por ello, si bien no se objeta totalmente de las leyes, empezando por la libertad de imprenta, se maneja el contexto para maniobrar el acatamiento de las leyes, estableciendo medidas para que estas leyes estén mermadas antes, ¿no?, ante lo establecido por el gobierno. Ante ello se da un conflicto con el peruano y particularmente con Gaspar Rica, a sabiendas de que Abascal no había un discurso separatista, sabía que si ganaba esta batalla iba a callar otras voces que pudieran ir por el mismo camino. Ahora, de acuerdo al tipo de medidas dado por la coyuntura, la libertad de imprenta decretada en las Cortes de Cádiz debía de cumplirse en las colonias, aunque tuvieron un gran adversario que al final, quieras o no, logró vencer, dado que el peruano finalmente al año de 1812 va a ser cerrado, ¿no? Hay un conjunto de problemas con Rico, por ejemplo, el haber plegádose, ¿no?, a un caso con Abadía, el de alguna manera discutir inclusive, ¿no?, bajo sobrenombres, ¿no?, como el silencioso, de repente como el anciano, discutir el gobierno aquí, él lo menciona, ¿no?, de alguna manera todavía mantener una suerte de despotismo por parte de Abascal y tratar de mantenerlo en esos territorios en un contexto en el cual se están pidiendo libertades. Ahora, ¿por qué el peruano lo está haciendo o por qué está en ese momento criticando la labor del virrey de turno? No es que el peruano en ese momento está buscando libertad del Perú o que de alguna manera está sentando una base pues de carácter pues independentista. Lo que está haciendo, en fin, el peruano es por lo menos que se pueda cumplir las libertades establecidas desde la Corte de Cádiz, ¿no? Mínimo, por lo menos, libertad de prensa, bueno, libertad de prensa, ¿no? Entonces, para poder ir concluyendo también, bueno, habría que decir entonces que en este contexto, si nosotros hablamos de liberalismo como tal, lo sumamente liberal de ese momento es buscar una suerte de apegarse a lo establecido en la Corte de Cádiz, ¿no? Por parte del virrey Abascal, el objetivo es que evitar, ¿no?, que lleguen pues las voces de lo que ha pasado en torno a las insurrecciones en la zona del sur, como ha mencionado también en la exposición anterior, las plebes y el proceso de todavía aquí poder insurreccionar de alguna manera, insurreccionarse ante lo establecido, ¿no?, ante el gobierno. Pero también hay una suerte pues de manejo de la prensa por parte del gobierno de turno. Ahora, una de las cuestiones que queda pues en el aire es que la gran mayoría de las personas en esos territorios no están en el día a día en la cuestión pues del periódico, en la lectura. Entonces hay un grueso de la población que está más en la cuestión pues de la oralidad. Entonces me parece muy interesante esa cuestión de estas discusiones, por ejemplo, en lugares públicos como plazas, como bares, en los cuales, si bien es cierto, podemos, ¿no?, decir que hay una suerte de respaldo al gobierno de turno, ¿no?, establecido por la Corte de Cádiz, pero también hay intereses de por medio que sería necesario tratar de entenderlos en torno a la oralidad. Creo que el profesor Glave en esa parte nos ha ayudado bastante en torno a tratar de darle un marco teórico en torno a lo que pasó en el Cusco, ¿no?, a partir de los periódicos hasta el proceso de las campañas libertadoras, ¿no? Bueno, con eso también termino. Muchas gracias.